Después del horror y el espanto vivido en París, estamos preocupados y llenos de preguntas. ¿Qué va a pasar con el terrorismo en el mundo? ¿Qué va a ser del mundo con todo lo que está pasando? ¿Se puede derrotar al ejército islámico? ¿Por qué tantos occidentales se les unen? Y en primer lugar, muchos siguen preguntándose ¿qué es el Estado Islámico? Pues es una organización de musulmanes sunitas que nació recién el año 2004, hace apenas 11 años, en Irak. Un grupo que se separó de Al-Qaeda, pero que es muchísimo más radical. Ahora, ¿cómo han logrado tanto éxito? En buena parte porque sus líderes están guiados por la creencia de que se aproxima el fin del mundo y el día del juicio final. Como la mayoría de los musulmanes creen que ya nació el Mahdi, enviado de Alá, que está todavía oculto en algún lugar del Medio Oriente, y aparecerá junto a un gran ejército portando banderas negras como las que lleva el ejército islámico. Convencidos de esto, actúan con un fanatismo único, eliminando a los infieles, que son los que no siguen la verdadera doctrina de Alá y la ley islámica más radical, esa que, entre otras cosas, relega a las mujeres a servir a sus maridos en el hogar y sanciona con penas brutales como la muerte de los homosexuales y la amputación de las manos a todos aquellos que roban, a los ladrones. Están preparando el mundo para el día del juicio final y creen que tienen una misión divina y que al morir irán al cielo. El año pasado anunciaron la creación del califato, que es una suerte de nación islámica como el califato que tenía Mahoma. Esperan que el califato sea global, pero han comenzado por Irak, donde había un enorme vacío de poder, y por Siria, una nación desgarrada por una guerra civil que ya ha dejado más de 300.000 muertos y 4 millones de refugiados. Por eso, Irak y Siria fueron sus primeros blancos, por donde fueron avanzando con una velocidad impresionante, avanzando por ciudades y pueblos, degüellaban y crucificaban a todos quienes no se les unían, o esclavizaban y prostituían a mujeres, sobre todo a minorías cristianas. Si querían amedrentar, lo lograron. En todas partes, comunidades enteras se les unieron sin resistencia, y eso explica que avanzaran a tal velocidad, conquistando territorios, algunos riquísimos en petróleo y gas, lo que les da enormes recursos económicos y los ha convertido en el grupo terrorista más millonario de la historia. Mientras tanto, se fueron extendiendo por el mundo con su mensaje profético y la promesa de una vida en el paraíso. Conquistaron a millones de musulmanes, incluso a ciudadanos de países como Francia, el Reino Unido, España, Alemania y Estados Unidos. Se calcula que cerca de 7.000 viajaron a Siria, donde recibieron entrenamiento, y muchos más lo han recibido a través de las páginas de internet y en las comunidades musulmanas que hay en Occidente. Ahora, ¿qué hace que hombres y mujeres occidentales se les unan en esta locura? Esta es una pregunta tremenda, difícil de responder. Los expertos señalan que la mayoría de los que van al ejército islámico son personas desencantadas con sus vidas, por la razón que sea, y que se sienten atraídas por la experiencia distinta que los acerca a Alá y de integrarse a un grupo donde lo van a tener todo gratis: vivienda, casa, educación, y donde se respetan las leyes del Islam, no como, según ellos, en el occidente materialista, en el cual abundan el libertinaje, el desenfreno y la disipación. En medio de esta locura hay que aclarar varios puntos. Primero, de los 1.500 millones de musulmanes que hay en el mundo, la inmensa mayoría rechaza el Estado Islámico. Segundo, el surgimiento del Estado Islámico fue posible porque Estados Unidos, de manera ilegítima e ilegal, invadió Irak el 2003 y aplastó un régimen laico como el de Hussein, que lograba controlar facciones religiosas opuestas que allí existían. Lo que dejó esa invasión, donde murieron familias completas, fue una secuela de odio y un vacío político que, ya dije, aprovechó el ejército islámico. Tercero, el ejército islámico tiene también como enemigos, aparte de los musulmanes chiitas y de Occidente, a Rusia, que ocupa militarmente zonas musulmanas como la República de Chechenia, y a China, que tiene sometidos a cerca de 10 millones de musulmanes. Esto es tremendamente importante porque contra este grupo terrorista tan poderoso están Estados Unidos, Europa y además Rusia y China. ¿Puede triunfar frente a fuerzas tan poderosas? La verdad no tiene ni la más mínima posibilidad. Solo es cuestión de tiempo para que lo destruyan por completo.
Eso en el campo militar, porque como amenaza terrorista el ejército islámico podrá seguir vivo por muchos años o décadas. Más aún, lo peor podría estar por venir, porque podrán usar armas químicas y biológicas que podrían causar daños muchísimo mayores. Por ejemplo, envenenando el agua de una ciudad. Ahora, ¿qué viene por delante? Es claro que después de los ataques a París, el mundo ha entrado en una etapa distinta, nueva, amenazante, en una guerra jamás vista en la historia contra fanáticos que están distribuidos en todo el mundo, deseosos de convertirse en mártires para servir a Dios. Están en todas partes, en las calles, en las escuelas como profesores o como alumnos, en las fábricas, en cualquier ciudad de Francia, Bélgica, Gran Bretaña o Estados Unidos o cualquier país del mundo. Aparentan ser, ciudadanos pacíficos de esos países o viven como inmigrantes que llegaron huyendo de la pobreza o de las guerras en sus propios países. En la lucha contra los terroristas sabemos que va a ser muy larga y que debe darse en unos términos muy especiales. Este combate no puede hacerse bombardeando poblaciones civiles. Los ataques aéreos de Francia deben ser sobre blancos militares, jamás civiles. La represalia debe ser contenida, muy controlada, muy mesurada, y la indignación natural de las víctimas de París o de donde sea no debe traer como respuesta el odio hacia los musulmanes ni la elección de gobiernos ultranacionalistas, xenófobos o racistas, aunque es casi imposible que eso no ocurra. Será una lucha muy larga que afectará las libertades individuales, sobre todo en Europa, y millones de ciudadanos se verán llenos de cámaras de seguridad y de espías en internet y en sus teléfonos y quizás en sus casas. Pero esta lucha debe darse en términos muy controlados. No debemos olvidar cuál fue el resultado de la invasión de Estados Unidos a Irak para comprender cómo debe ser la reacción correcta de Occidente ante los horrores del ejército islámico.